Malvinas, no te olvido. Historia, Naturaleza, geografía, geopolítica, actualidad, usurpación, historia viva, contada por sus héroes, testimonio, familiares, amigos. Un solo objetivo, con el fin Educar, concientizar, malvinizar. No se puede terminar una historia Cuando hay tantas, para contar. Malvinas. No te olvido. Muy buenas tardes. Esto es Malvinas No Te Olvido, el programa de la Comisión Combatientes de Malvinas de la Asociación del Personal Legislativo, aquí en BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Mi nombre es Ricardo Daer y quienes hacemos Malvinas No Te Olvido son... En la conducción, Mariano Castro, Jorge Toledo Chiqui, Ricardo Daer. Y en producción, Marcelo Asensio y Jorge Quirós. Y en nuestras líneas telefónicas, Karina Guevara. Con un feliz cumpleaños. Muy feliz cumpleaños, Cari. En el día de hoy. Muy bien. Felicidades, Karina. Nuestra nena mimada de... Bueno. De la radio. Felices 19 añitos, Cari. Dale. Una genia. Muy bien. Y en los controles, nuestro operador, como siempre, Nico. Sí. Pueden comunicarse, a ver cómo se comunican con nosotros, Ricardo, de esta manera, a ver qué te parece. Pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas 4378-5545, 4378-5546, vía Facebook, Malvinas No Te Olvido, o nos podés escuchar en vivo a través de www.bcnradio.com.ar o a través de tu celular o tablet bajando la aplicación TuneIn. ¿Cómo estás, Chiqui? Bien, hoy bien. Bien, ¿cómo arrancamos? Poniéndole parecíamos Silvio Soldán en Domingos para la Juventud, ponía el feliz cumpleaños. Sí, totalmente. ¿Sabes qué me gustaría? Dale. Que nos pongas en clima. En clima, ya te lo digo. A ver, la temperatura en la ciudad autónoma de Buenos Aires es de 13 grados y nuestras Islas Malvinas 5 grados, un claro ejemplo, como siempre decimos, del recalentamiento global. ¿Cómo estamos, no? Pensar que estábamos a esta misma época, hace 35 años, estábamos con capaz más de 10 grados y 5 grados bajo cero. Y hoy es 9 de junio, así que sí, rondábamos los 10 grados bajo cero. Y hoy está haciendo 5 grados en el 2017, la verdad que el recalentamiento se nota de sobremanera, ¿no? Bueno. Bueno, vamos a ponernos en clima hablando del mismo, ¿sí? Dale. Salvo excepciones, la mayoría de los medios gráficos, televisivos y radiales, se sumaron al sentimiento triunfalista que proclamaba el gobierno militar. Títulos como Euforia popular por la recuperación de Malvinas, Estamos ganando, o en las Malvinas hay gobierno argentino, cubrieron las tapas de diarios y revistas. Solo 3 periodistas argentinos fueron a Malvinas a cubrir la guerra. Uno fue Nicolás Casanseur de Canal 7, después por la agencia estatal Telam fue Diego Pérez Andrade y Carlos García Malot, quienes, por supuesto, ¿no es cierto?, no podían decir todas las noticias como se tenía que decir para no poder tirar abajo el discurso triunfalista del gobierno militar. Obviamente. Todo esto, ¿por qué estamos hablando de periodismo? Primero fue el Día del Periodista. Feliz día a todos los periodistas. Sí, realmente. Y aparte hoy tenemos un programa muy especial hablando de periodismo. Sí, por eso hoy nuestro invitado tiene mucho que ver con la información, los medios y también Malvinas. Y para nosotros la audiencia tiene mucha más importancia siendo un veterano de guerra de Malvinas. Y bueno, Ricardo, como sé que es tu hermano de la compañía Comando Regimiento de Infantería Mecanizado 3, me gustaría que lo presentes directamente vos. Lo voy a presentar yo. Hace 1 año y medio atrás tuve la suerte de ir a dar una charla y un debate a TEA, invitado por Natalio Valderrama, donde se daba nuestro documental. Me siento arriba del escenario para dar después de Tayana, dar una charla, y la persona que tengo al lado me dice: yo soy profesor acá en TEA, vos sos Ricardo Daer. Lo miro y digo: te conozco. Soy Marcelo Rosasco. Y cuando me lo encontré no lo podía creer. Mi hermano, periodista, profesor, y presentate vos y tirá currículum. Bienvenido, Marcelo, y gracias por estar acá. Buenas tardes. Bueno,
Sí, para mí también es un gran orgullo estar acá con mis hermanos de la vida, con quienes atravesé uno de los momentos cruciales de mis 54 años, que es el haber participado de la gesta histórica. Y como bien decía Ricardo, un reencuentro no solamente emotivo, sino absolutamente inesperado. ¿Quién iba a decir que en la presentación de ese video, en una charla que yo tenía que coordinar por el aniversario de la recuperación de nuestras islas, me iba a encontrar con uno de mis compañeros de la compañía, en donde no solamente estuvimos esos 60 y pico de días en el archipiélago, sino también parte de la colimba, ¿no? De la instrucción, de todo el proceso también bastante particular que llevamos allá a cabo en Tablada. Aclaramos para que no nos conoce o nos escucha por primera vez, nosotros fuimos parte del Regimiento de Infantería Mecanizado 3, Compañía la Compañía Comando. Comando Curupaití. Lo único que nos diferenciaba con Ricardo era que estamos en distintas secciones dentro de la compañía. Pero, obviamente, a la hora de las alegrías y de los disgustos, hermanados. Así que Y bueno, y aparte también quiero presentar, Chiqui, a Andrea Díaz, está hoy con nosotros, ya va a empezar a ser parte de gracias, nuestro plantel fijo, ya no vas a estar más de suplente. Bienvenida, Andrea. No, muchas gracias a ustedes siempre por esta gran bienvenida y haberme convocado para ser parte de su equipo, que para mí es un doble honor, como Gracias. siempre digo. Gracias y bienvenida. Gracias, chicos. Bueno, Muy bien. te voy a dar el honor de hacerle la primera Hacemos pregunta. La primera pregunta. ¿Qué edad tenía cuando sucedió el conflicto? Tenía 19 recién cumplidos, yo soy de noviembre, así que, bueno, la verdad, como supongo que a la mayoría de todos nosotros, una sorpresa más que y media, porque no teníamos noción de lo que estaba pasando alrededor, en una época de censura plena en cuanto a la información, censura plena en cuanto a lo que estaba pasando dentro de nuestra sociedad, y censura plena porque más allá de que éramos soldados viejos y estábamos casi ya entrando en la recta final antes de irnos de baja, vivíamos en el submundo de lo que era un cuartel en el que se salía poco, en el que teníamos francos más o menos contados, si bien creo que a esa altura ya salíamos todos los días, pero bueno, no teníamos, entre comillas, la libertad suficiente como para poder disfrutar plenamente lo que era la vida civil. ¿Estaba de baja cuando fue el 2 de abril? No, Estabas como yo. Yo recuerdo que el 2 de abril nos faltaban 33 días que íbamos contando religiosamente con mis compañeros de plana mayor, de un calendario taco, de los que ya casi ni se ven, arrancando todos los días una hojita y contándolo como los presos. Exacto. Así que no hay mal que por hoy no venga, porque de haberme ido de baja antes lo hubiera sufrido el doble. No como esos chicos que tuvieron la desgracia de ser convocados. Y digo desgracia porque, y tenemos un caso muy común, el de Julio Cao. Exacto. Y a mí también me tocó el de Jorge Oscar Soria, que era, si bien era de otra compañía, estaba conmigo en plana mayor, y cuando lo reincorporan lo mandan a otra sección. Claro, era de la compañía de servicio y estaba como mozo en plana mayor. Exactamente. Así que bueno, y en un momento, como decía, y no me parece de más recalcarlo, en donde además, sí, no había redes sociales, no había todo lo que tenemos hoy en el universo de la comunicación, que hacía que de todo nos enteráramos por el chismecito, por el rumor, y encima, insisto, en una dictadura en donde, por suerte, las nuevas generaciones no lo saben y espero que nunca lo tengan que atravesar. La información se retaseaba por completo y cualquier atisbo de noticia o de que se vislumbrara respecto de lo que estaba pasando era, o se podía llegar a pagar hasta con la vida. Y no estoy exagerando lo más mínimo. No estás exagerando. O sea que vos continuabas haciendo la colimba, no habías salido de baja. O sea que de ese mismo día 2 viviste todo lo que fue la incorporación entablada de exacto, yo estaba en la instrucción de la clase nueva. Exacto. Ese día. ¿En Ezeiza? Estaba en Ezeiza. Y obviamente cuando nos despiertan para avisarnos que habíamos tomado Malvinas, lo primero que dije fue, no, déjame de joder, déjame seguir durmiendo. No, dale, despiértense que tomamos Malvinas. Bueno, ok, tomamos Malvinas. Sinceramente, lo tomé como si fuese una noticia más del día. Hasta que después
progresivamente nos iba cayendo la ficha. Vamos a la carpa del teniente coronel, del jefe de regimiento. Vemos las imágenes de la plaza de Mayo repleta de gente, a Galtieri anunciando formalmente la recuperación de las islas, y la orden que llega del comando de la 10ª brigada, de donde pertenecía al regimiento, y ahí nomás levantamos campamento y volvimos al cuartel, con la noticia de que íbamos a ir todos a Malvinas. Bueno, lo que siguió de ahí hasta el 10 de abril, que creo que fue cuando fue el regimiento 3 por completo, fue ida y venida en cuanto a va todo el regimiento, va una parte, van algunos, no vamos, bueno, hasta que se toma la decisión, después de varias idas y venidas, de movilizar a todo el regimiento, dejar una guardia mínima, sobre todo con soldados nuevos que tenían ¿De la 63? 20 días de instrucción, más Sí, no, sí. más algún que otro que se hubiese reincorporado y llegado tarde. Fue todo el regimiento prácticamente. Sí, Fueron sí. todas las secciones. ¿Te acordás qué día te tocó ir a Malvinas? Sí, claro, llegué el 11 de abril a la Vos fuiste mañana. conmigo, ¿por Claro. no te acordás? Porque fuimos como... No, yo estaba no. en comunicaciones y éramos parte de Plana Mayor. Por eso decía, vos viajaste en el mismo avión que viajé yo. Claro, la compañía comando viajó un sábado a la noche. No, toda la comando no. Toda la comando No, bueno, viajó comunicaciones, que es donde estaba yo. Ustedes, que yo me acuerdo que estaba el jefe de regimiento y parte de la Plana Claro. Mayor, comunicaciones, porque hubo, teníamos hubo que... tandas. Hubo es una verdad. tanda que fue como si fuese, viste, el primer avión, tenía que ir acompañando al jefe de regimiento. Sí recuerdo que nos embarcaron alrededor de las 10 de la noche ese Exactamente, sábado, de noche. y habremos tomado el avión 1, 2 de la mañana y llegamos entre las 10 y las 11 de la mañana. Me acuerdo Exacto. que pisé y lo que vi para los 4 costados, horizonte pleno, un viento increíble y algunas gotitas con día soleado como el de hoy, pero que te lastimaban la cara, ¿no? Y Ujú. hacerme la pregunta, ¿qué hacemos acá? Porque no entendíamos nada de lo que estaba pasando. Exacto. ¿Esa es la impresión que te causó? Sí, claramente. El aterrizar en Malvinas. El bajar del avión y Sí, chocarte sí. contra la Sí, imagen sí, de sí. la isla. Sí, todavía la tengo, pero como una foto imborrable. Mirar para los 4 costados, no ver absolutamente nada, quizás alguna que otra casamata a lo lejos, Ujú. un viento, el silbido del viento y algunas gotitas de una lluvia, de algún nubarrón que golpeaba muy fuerte y bueno, y esperar El destino. el destino, que fue caminar 8 kilómetros pasando por el aeropuerto, recordarán esos bultos Sí, que señor. llevábamos Con el al bolso. hombro, hay alguna que otra foto dando vuelta por ahí, hasta que nos dieran el destino final. Pero una caminata que habrá durado 6 horas, un viaje inagotable, eterno, ¿Te puedo hacer una pregunta indiscreta? por supuesto. Vos que estabas al lado del jefe de regimiento, ¿alguna opinión te recordás algo? No. No, porque de hecho al jefe de regimiento yo lo vi poco. Si bien yo era asistente del Te edecán. estoy hablando cuando fue que Sí, no, decidieron movilizarnos a Malvinas. No, cero. No. Era un jefe de regimiento bastante particular porque tenía poco contacto, por lo menos con la Plana Mayor. Se manejaba directamente con su edecán, de quien sí yo era su asistente, el capitán Ceballos. Pero no. Y realmente, bueno, en Malvinas, sí, ellos, los oficiales mayores, vivían en un lugar completamente alejado de la tropa. Ujú. Esto hay que decirlo por si... Se dijo varias veces, pero por si alguien no lo recuerda, tenía muy poco contacto. Yo sí tenía contacto con Ceballos, que era un capitán, pero hablamos de mayores, de tenientes coroneles y los 4 generales que estuvieron allá, incluido Menéndez, vivían en casas directamente, que él es alguien, misteriosamente les había otorgado, pero muy alejados de lo que era la tropa. Sí, realmente. Bueno, yo lo recuerdo, te digo la verdad, cuando se capturó el día 14, un íntimo amigo mío, o sea, yo soy de Lugano, y nos criamos juntos con este chico. Él era del 3 y era el asistente de Comini, o sea, del teniente coronel. Y cuando termina ese 14 que termina todo, terminamos todo en Puerto Argentino, caen las tropas inglesas, Sí. y me reencuentro con él.
nunca nos habíamos visto en toda la guerra. Y él me dice, vení a casa a tomar un chocolate. Y me lleva a una casa donde estaba Comini, y estaban coroneles y demás. Bueno, tenían realmente unas ollas de chocolate hirviendo. Exactamente, sí. Lo comento en función a lo que vos estás diciendo. No, estaba en casa. Y si sirve también como un datito color, podríamos decir, en más de una oportunidad tuvimos que ir a llevar, ¿sí?, las provisiones, esas mismas que se nos liberaron nosotros una vez que hubo cese al fuego, final, sí, para que las pudiéramos virtualmente saquear y consumir lo que no habíamos podido consumir durante los 60 y pico días que estuvimos, y era abrir las alacenas en las casas de ellos y ver que estaban abarrotadas de latas de dulce batata, de cartones de cigarrillos, de chocolates, de fruta, especialmente de manzanas, que no sé cómo habían llegado, pero era como una casa, ¿no?, un departamento de 2 ambientes en plena capital federal en 2017. Exacto. Andrea, imágenes que uno no se olvida. Quería preguntar, tuve la oportunidad de ver un par de entrevistas que hiciste, y contaste un par de anécdotas referentes a las radios, y que me gustaría que la cuentes también, lo que viviste. La de la Kelper, una que sintonizaste justo. Esa, la del partido. Sí. Bueno, el 13 de junio, o el mismo, el 13 de junio, porque el 14 fue debut Argentina en el Mundial del 82 contra Bélgica, y en el medio de una comunicación, digamos, más que de una comunicación, en medio de una tarea, digamos, que estábamos llevando munición para cargar a los camiones que tenían que ir con destino a Modibrook y a Montelondon, donde se comentaba, y de hecho fue lo que ocurrió, se estaban librando los combates finales, ¿verdad? Porque lo que sabíamos era que si esas posiciones caían, ya estaban sobre la ciudad y el cese de fuego era inevitable, como finalmente ocurrió. Empiezan a caer las municiones de fuego cruzado cada vez más cerca de nuestras posiciones y nos ordenan tirarnos de cabeza a las trincheras. Trincheras que eran de los chicos que habían sido evacuados para ir a primera línea. Claro, a sumarse como fuerza de apoyo. Nos metemos de cabeza con 3 o 4 compañeros en una de esas trincheras, y aparece, no sé cómo, magia pura, una radio, esas viejas radios a galena, que alguien en alguna incursión por el centro puerto argentino habría encontrado y la llevó, y de repente empezamos a jugar con los cablecitos y Prendió. Y prendió en Radio Rivadavia con el relato de José María Muñoz del partido Argentina-Bélgica, que se estaba jugando en ese mismo momento. Habremos escuchado como mucho 10 minutos, que para mí fueron 2 partidos enteros, ¿no? Porque era la posibilidad de aislarse por unos minutos de ese infierno, y hasta creo, porque uno con el tiempo va diluyendo un poco las sensaciones, creo haber escuchado el relato del gol belga, que finalmente fue el que le dio el triunfo, y mi enojo, ¿no? Como diciendo, la puta madre, qué bárbaro, encima perdemos en el Mundial, bueno. Y lo que siguió fue, bueno, un retorno a nuestras posiciones de origen. La última noche, que fue tremenda, que fue trágica, por todo lo que pasó y por todo lo que nos podía pasar. Y bueno, el amanecer del día siguiente, con el anuncio del cese de fuego. ¿Influyó algo en...? Bueno, vamos a volver a parte de tu presentación. ¿Sos profesor? ¿Te recibiste en la UBA como periodista? No, me recibí en TEA. En TEA. Y contanos un poco tu currículum como periodista. Yo me recibí en 1991, soy parte de la tercera camada de TEA, del taller Escuela Agencia, y como periodista trabajé, bueno, en varios medios. Empecé haciendo colaboraciones para La Voz del Interior, después trabajé en Clarín un año, trabajé para una radio de Entre Ríos, LT14, trabajé en Perfil, en la revista Caras de Perfil, voy haciendo un recorrido cronológico en un canal de cable que ya no existe, que era VCC, Video Cable Comunicación. Trabajé en el diario La Razón,
trabajé en un sitio web llamado Sports Ya, que tampoco existe, y después trabajé, mis últimos 2 trabajos formales fueron el diario Perfil, donde fui editor de deportes, y una revista llamada El Guardián, que salió durante 3 años y que cerró hace 4 más o menos. Así que bueno, y ahora volví a Perfil como colaborador casi permanente, pero bueno, abocado hoy por hoy casi íntegramente a la docencia. ¿Por qué elegiste la carrera de periodismo? La elegí porque realmente fue siempre mi vocación, ya de chico, y la elegí tarde porque era otra época del país, de la sociedad y de la profesión también, en donde no estaba quizás bien visto estudiar periodismo, porque era una carrera poco convencional. De hecho, había una sola escuela de periodismo y una de periodismo deportivo. Pero yo ya de chico tenía, ¿no?, esa inquietud por relatar partidos imaginarios, por coleccionar revistas, leer, estar informado, interesarme de todo lo que pasara, no solamente en el ámbito deportivo, que es donde yo más me desempeñé como profesional, pero creía que nunca iba a poder vivir de eso. Entonces estudié otra carrera, filosofía y letras. Trabajé o fui bancario durante 10 años, una vez que volví de Malvinas, hasta que un día, digamos, me di cuenta de que la carrera me encantaba, pero como que no tenía resto para avanzar, y cada vez me gustaba más el periodismo, y era un momento del país en el que el periodismo tuvo mucho desarrollo y mucha inserción e incidencia social, y dije, bueno, si no es ahora, no es nunca más. ¿Qué época, disculpa? 1988 dejo la facultad y 1989 empecé a estudiar, ya de grande, tenía casi 30 años. Y bueno, y dije, bueno, es ahora, ¿y por qué no? Entonces había varios medios que estaban también empezando a desarrollarse, no como ahora, lamentablemente. Y bueno, cursé 3 años y tuve la suerte, porque tenía ya muchos amigos periodistas, de empezar a trabajar, y bueno, toco madera, no paré hasta el día de hoy. Me imagino que estudiando periodismo, hacía pocos años, eran 7 años nada más apenas de lo que fue Malvinas. Sí, claro. Todo esto que yo te puse en tu propaganda, en tu speech, que venías acá, toda la información de lo que fue durante la guerra y después de la posguerra, también la desmalvinización, cómo se usaron los medios, ¿no es cierto? Absolutamente, claro, sí, no. A vos, como alumno, veterano de Malvinas, cuando te tocaba hacer algún análisis sobre esas noticias, decime tu opinión. Sobre lo que nos pasaba... Nos pasó en el 82 y lo que nos pasó después también con las desmalvinizaciones. Bueno, es un ejercicio que religiosamente cada 2 de abril y cada 14 de junio llevo adelante con los alumnos. Bien. En parte para que, como bien dice, se llama este programa, ¿no?, para que no olvidemos, para que mantengamos la memoria, y sobre todo porque las nuevas generaciones tienen casi el deber moral de saber lo que pasó en este país en esa etapa, pero es, yo creo, uno de los mejores ejemplos que podemos darle a la sociedad de lo que es un mecanismo de desinformación. En épocas como las actuales, en las que también ocurre y somos víctimas de esa situación, por supuesto desde otras perspectivas, desde otro contexto y desde otro soporte, herramientas también, ¿no es cierto? desde otro soporte. Exacto. Pero cuando uno ve y cuando uno les cuenta con quien se siente hablar lo que estaba pasando y cómo lo reflejaban los medios, ¿sí?, te da la pauta de que directamente no se hacía periodismo, ¿sí? Ahora, también está la discusión larga, no cerrada todavía, es qué podía hacer el periodismo también en esa época, porque en una etapa de censura, de falta de libertad de expresión, miedo, el miedo. Ahora, hay una diferencia que es la que yo marco también. Vos podés, ¿sí?, no contar lo que quizás esté pasando por temor, ¿sí?, a que literalmente te desaparezcan o te saquen un programa de radio o una publicación. Ahora, lo que no tenían derecho muchos de los periodistas durante la guerra es a inventar situaciones
que no ocurrían de hecho. Ujú. Ejemplo, el vamos ganando, ejemplo, el está todo bien, los soldados están maravillosamente bien y felices, comiendo, divirtiéndose y ocultando interesadamente un montón de información. Entonces, yo entiendo que como parte de la propaganda de lo que fue la gesta heroica y justa de Malvinas, esto quiero remarcarlo, los medios se plieguen a esa campaña, pero tampoco hay ningún derecho, ¿sí?, a desinformar de la manera en que se hizo durante mucho tiempo y aún después, ¿no? Y hoy todavía tenemos alguna que otra rémora de esa situación. Sí, vos sabés que siempre durante la posguerra se habló, y se habla obviamente, y lo que estamos hablando ahora, es de la desinformación que hubo de los medios durante la guerra. Y siempre se jactó sobre eso, ¿no? Bueno, de hecho, muchos lo apagaron y no aparecieron más, o sea, dejaron de ejercer la profesión. Ahora, yo te pregunto, porque el otro día en biblioteca se hizo un trabajo sobre la información de los medios en la época de la guerra. Y estaba todas las filmografías, había fotos de las tapas de diarios de la época, digamos. Yo estaba el otro día ahí y yo decía, pasaron 35 años de Malvinas, pero tampoco ha cambiado mucho. No, claro que no. Tampoco ha cambiado mucho. Claro o sea, no. es como cíclico. Claro. Porque pasaron 35 años, nos jactamos de lo que fue las informaciones del 82 durante la guerra. Pero hoy está sucediendo en cierta forma, y no quiero entrar en política, sino decir la desinformación. Análisis de los medios. Exacto, los análisis. Pero o sea, bueno, me permito marcarte un detalle. Sí. Empeoró. No es que ha cambiado, empeoró. ¿Pero por qué? Porque en un contexto democrático en donde la libertad de expresión debe tener un lugar privilegiado, ¿sí?, la libertad de empresa cada vez tiene más incidencia, por un lado. Y por otro, la cuestión de las nuevas tecnologías, los nuevos soportes mediáticos, ¿sí?, que han sido prácticamente secuestrados o manipulados, ¿sí?, por los grandes medios dominantes para precisamente desinformar, o para malversar una situación de la realidad. Como bien decís vos, me parece que no hace falta entrar en discusiones políticas, solo falta mirar hace falta mirar la tapa de los diarios. Exacto, por eso yo me quería referir a en un momento estabas hablando y decían, claro, en esa época estábamos bajo un gobierno dictatorial en el cual vos tampoco podés jugarte a decir lo que pensás. También mientras vos hablabas, pensaba, también tenías la opción de decir continúo o no continúo, o me meto en este juego o no. ¿Sí? Ahora, estamos hablando igualmente que era una época de dictadura. En la actualidad estamos en democracia, ¿no? Como decís vos. Y vos sabés que cuando nosotros estuvimos en TEA con vos, el año pasado. Quedaron muchos chicos contactados con nosotros y vía Facebook nos vamos contactando, ¿viste? Y hay muchos chicos que han escrito muchas cosas diciendo que no saben qué camino seguir. O sea, están viendo confusión. Tantos mercenarios hoy en día en el periodismo que los chicos le está costando de repente tomar una decisión como para continuar la carrera. Sí, bueno. Lo notamos todo el tiempo, todos los días. Eso es, pero también tiene que ver un poco con la canibalización en la que se ha transformado esta profesión, ¿no? Esto es, hoy el periodismo no es periodismo, lamentablemente, y se confunde mucho, ¿sí? La exacerbada manipulación de la realidad para ser tomada como información periodística. Por supuesto, básicamente, digamos, sin responsables de esto, sin ejecutores de toda esta situación, obviamente esto no pasaría. Pero bueno, ahí está el desafío de los que consideramos todavía que el periodismo es una herramienta indispensable para interpretar la realidad. Obviamente la institución se entiende, ¿no es cierto? Se entiende. Bueno, muy interesantísimo, la verdad. Lo vamos dejando acá, vamos a pasar una pausa. Vale. Segundo bloque de Malvinas No Te Olvido, el programa de la Comisión Combatientes de Malvinas APL, aquí en BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación.
Continuamos con el veterano de Guerra de Malvinas, Marcelo Rosasco. Pero antes, Andrea, tenés una información. Tengo una info. El día 10 de junio de cada año se conmemora en Argentina la designación del primer gobernador argentino en las Islas Malvinas, en 1829. En aquel año, el gobierno de Buenos Aires designó gobernador de Archipiélago a Luis Bernet, quien estaba trabajando en la colonización del puerto Soledad. Por tal motivo, mañana se conmemora un nuevo aniversario del Día de la Reafirmación de los Derechos Soberanos sobre nuestras Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Muy bien, muy Excelente. bien. O sea que mañana... Tampoco hay que olvidar. Exacto, exactamente. Mañana tampoco hay que olvidar. Marce, Malvinas, ¿influyó en tu formación como periodista? Influye día a día para tener en cuenta ciertas cuestiones, ¿no? A propósito de lo que veníamos charlando en el bloque anterior. Esto es manejarse de manera rigurosa con los principios, con las convicciones, no abandonar la búsqueda de la verdad, más allá de que es un concepto filosófico que particularmente nosotros, los docentes, nos enteramos de remarcar que no existe. Lo que existe son los hechos de la realidad que tenemos que comunicar con la mayor y mejor honestidad posible, además de nuestra formación. Pero sí, claramente el haber sido partícipe de una experiencia como esa me forjó y me tuneó, como quien diría, en muchos aspectos. El del sacrificio, el de la búsqueda constante de un camino para ser mejor todo el tiempo, y sobre todas las cuestiones tampoco para no olvidarse, ¿no?, de ciertos temas que andan dando vuelta y que se tiran así porque sí en opinión pública y después no se retoman, pero ya hicieron daño. Entonces es muy importante tener esa cuestión. Y además porque yo, no lo dije, pero me permito meter el bocadillo en Malvinas, yo fui como escribiente, o sea, yo en el regimiento era... Tu función, digamos. Era mi función, y esto no tiene nada que ver directamente con el periodismo, porque yo no tenía siquiera pensado estudiar periodismo por lo que dije antes. Pero el primer día, cuando nos dividen a todos para después tener nuestra función específica dentro del regimiento, cuando piden que levantaran la mano a aquellos que sabían escribir a máquina, yo levanté la mano, me tomaron una prueba y ahí fue como voy a trabajar a plana mayor, y tuve a cargo lo que era la orden del día, que era algo así como el informe diario de todo lo que ocurría dentro del regimiento. Era quien tenía que comunicar las guardias, quien tenía que comunicar las novedades, como por ejemplo alguna enfermedad o alguna comisión de algún oficial, etcétera, etcétera. Y el efeméride del día, esto es, bueno, hoy 9 de junio, día de tal cuestión. Por lo general eran acontecimientos vinculados a la actividad militar. Yo lo escribía junto con otro compañero, lo imprimía, otras épocas, en un viejo mimeógrafo que estaba en la sala de operaciones, y una vez que estaba impreso salía a repartirlo por cada una de las dependencias del regimiento. Iba a todas las compañías, iba a la enfermería, iba al depósito de arsenales, bueno, y era como una especie de canillita, o sea, era el periodista y el canillita al mismo tiempo. A Malvinas fui con ese rol de combate, con el rol de escribiente. Uh-huh. De más está decir que no escribí una línea en Malvinas, me la pasé cavando trincheras, haciendo guardias. ¿Qué hacías con la información que te pasaba yo desde la radio? ¿Se la pasabas a...? Se la pasaba, obviamente, a mi superior inmediato, que era, bueno, o un suboficial de los 4 o 5 que había en plana mayor, depende de a quién le tocara el turno en esa oportunidad, y ellos, por lo general, se la transmitían al capitán Ceballos, que era obviamente el encargado a su vez de hacérsela llegar a Comini, que era el jefe de regimiento. Fuimos los primeros en enterarnos en la primer muerte de nuestro regimiento, que fue de Soria. Exactamente. Y después también fuimos los primeros en enterarnos cuántas bajas
yo estaba en la radio y te la tuve que pasar a vos. Exactamente, ¿Cuántas bajas exactamente. tuvimos en el aeropuerto? Exactamente. Triste noticia, ¿te acordás? Tristísima noticia. ¿El Y Belgrano también? El Belgrano también, y la de Julio, que no quiero que tampoco Julio, pase yo ya no inadvertida. Julio, yo estaba, cuando pasó lo de Em, Julio, estaba con la radio en otro lado. Pero ¿te sí, enteraste sí, vos? sí, claro. Nos llegaba, bueno, esos métodos que hoy suenan casi de fantasía, ¿no? Una vieja radio con esos tantos kilómetros, diría, de cable que se iban tirando. No, la radio era Thomson, era y después lo que tirábamos eran los cables de telefonía. De De telefonía comunicación, a magneto. Claro. Magneto. Pero digo, Sí, parece algo mentira. inimaginable de pensar y de racionalizar Exacto. apenas 35 años después, porque más allá de que 35 años es un número, en una etapa de desarrollo social no es tanto, ¿no? Pero bueno, la forma en la que nos enteramos, lamentablemente, y digo lamentablemente porque casi siempre las malas noticias de lo que estaba pasando con nuestros propios camaradas y Claro. con la guerra en sí mismo. No, por eso te quería preguntar, o sea, al pertenecer casi a una plana mayor, si tenías informes un poco más concretos de lo que era lo que estábamos más alejados, ¿no? Aunque parezca mentira, no. Sí teníamos sospechas, sí teníamos algún tipo de conclusión que sacábamos de manera personal, aunque más no sea tratando de interpretar un gesto, una frase o una actitud de algún oficial. Cuando por ahí entre ellos comentaban tal o cual cuestión, decíamos, acá debe estar pasando algo bastante complejo. Y voy a contar otra pequeña anécdota, quizás de lo mal que estaba la situación. Yo me termino enterando por una Kelper, porque en los últimos 25 días nos habían puesto a los de nuestra sección a hacer una especie de guardia en el límite entre lo que era la primera línea, donde estaban apostados todos ustedes por lo general, y la ciudad. Y después de estar 4 o 5 días parado en una misma esquina, veo salir a un matrimonio casi anciano de una casa. Primero fue un saludo, al otro día fue otro saludo, y al tercer día sale la señora con una bolsa de papel, madera, y me dice en un inglés, ¿no?, muy precario, que no supe nunca devolver la gentileza. Me dice, for you. Obviamente lo primero que hice fue ver si no había ningún oficial cerca, porque eso sabíamos que estaba prohibido, específicamente prohibido, e iba a ser penado, porque vaya uno a saber qué podían interpretar, traficar información y demás. Y me di cuenta que era un pullover que tendría del marido, bueno, porque en un inglés también muy, muy básico me dio a entender de que nos veía a las tropas argentinas como muy, bueno, desabrigadas, descuidadas, desprotegidas. La verdad, y no me da vergüenza decirlo, me dieron mucha ganas de darle un abrazo, pero por eso mismo que contaba recién no lo hice. Y como a los 2 días recuerdo que me invita a pasar a su casa, le dije que no podía, pero así como pude me asomé y me muestra una vieja radio a galena, y me dice que tuviéramos cuidado. Y yo, bien gesto de argentino canchero, especialmente de porteño, le di a entender como que estaba todo bien, que no pasaba nada, y me da, sí, a entender que en la radio ellos tenían la información, habían escuchado la información directamente de la BBC, de que las tropas inglesas estaban avanzando, ¿sí?, a pasos agigantados sobre la ciudad, ¿sí?, y que, ahora no recuerdo con precisión, pero que tenían pautado desembarcar en Puerto Argentino de ahí a unos 10, 15 o 20 días, que lamentablemente fue lo que terminó ocurriendo. Y cuando yo escucho eso, se los comento a 2 o 3 de mis compañeros. Reitero, no se lo podía contar a oficiales porque primero no me iban a creer, y segundo, si me creían, lo más probable es que apareciera estaqueado por cómo se manejaban. Exacto. Particularmente muchos de ellos. Empezamos a darnos cuenta de la realidad cuando, y ustedes seguramente coincidirán conmigo, los bombardeos se escuchaban cada vez más cerca, las noticias que nos llegaban eran cada vez peores, y
obviamente se iba generando un clima de incertidumbre que hacía que le creyéramos más a la versión que me había dado esta viejita a lo que nos digamos, a lo que nos podíamos enterar de nuestras propias fuentes, digamos, ¿no? Así que ese es un poco el camino o el panorama de ese entonces. Marcelo, a tu regreso, ¿cómo fue en tu caso la contención de tu familia? Sí, básicamente puedo decir que estoy acá junto a ustedes, como seguramente muchos de los que estamos en el día a día, gracias a la contención que recibimos de familiares, de amigos. ¿Cómo era tu familia en ese momento? ¿Cómo estaba compuesta? Mi madre y padre, porque bueno, yo soy hijo único, todo el resto de mi familia vivía y vive en Italia, soy hijo de italianos, con lo cual yo tenía madre y padre y nada más, con lo cual era peor desde el punto de vista de la contención familiar, pero por suerte tenía muchos amigos y muchos conocidos que no solamente bancaron a mis viejos en esa difícil, ¿no?, tarea, y amigos con los que, bueno, obviamente nos carteamos cuando llegaba la documentación o cuando llegaba la correspondencia, y que estuvieron al lado mío desde el primer minuto que pisé continente hasta que nos dieron la baja, y que por supuesto todavía sigo viendo y que son como ustedes mis hermanos de la vida, ¿no? Porque en esos momentos tuvieron una participación muy particular. En contener a tus claramente. padres. Por supuesto que también pasé por un tratamiento médico psicológico. Tuve la suerte de no llegar tan averiado en lo físico. Apenas tuve una gastritis que creo que tuvimos casi todos por la mala alimentación, el estrés, ¿no? Toda la que tuvimos que pasar. Pero bueno, con el tiempo me fui acomodando. Ahora estoy loco, como digo siempre, pero por otros motivos, no por la guerra. Claro, sí, totalmente. Creo que la posguerra sumó más locura Tal a cual, la que habíamos tal traído, cual, tal ¿no? cual. Pero también nos sirvió, y esto me parece que es importante remarcarlo, para absorber un montón de cuestiones, incluso las que están pasando actualmente, que sin haber vivido eso no las podríamos asimilar, ¿no? Y que era, recuerdo, pero muy, muy marcadamente, que era nuestro principal tema de conversación cuando estábamos en las trincheras, sobre todo a las noches, que no había nada para hacer, proyectar todo lo que íbamos a hacer cuando regresáramos al continente. No, yo ya no me voy a calentar más si no salgo el sábado, o si no me quedo sin plata para unas vacaciones. Sí. Después de eso, nos hicimos, creo que de granito, y estamos en condiciones, lo que no implica tampoco vivir dando lástima, ¿sí? Pero exacto, eso nos fortaleció de tal forma que hoy podemos mirar a la cara a quien se nos cruce por delante, y al mismo tiempo disfrutar mucho más de aquello que nos gusta, ¿no? Me parece que eso es algo que también forjamos estando ahí, y que podemos poner en práctica y comunicar. Lo bueno es eso, ¿no? Cuando lo podemos poner en práctica y llevar adelante. Lo que decías vos de repente. Y uno de los temas principales en esas charlas de Pozo también era la cocina, ¿no? Tal cual, tal cual. Y de repente, bueno, yo me acuerdo, siempre digo, yo no comía frutilla con crema porque no me gustaba la crema y jamás la había probado. Yo comía frutilla con dulce de leche. Cuando volví de allá probé la frutilla con crema. Y así me pasó con todas las comidas. Al día de hoy te como todo. Tal cual. Todo. Tal o sea, si puedo elegir, elijo, obviamente, porque soy un ser humano y un ciudadano como todos. Tal cual. Pero te como todo. Sí, pero a veces nos cuesta, ¿no? No entender. Yo era un fifí y hoy en día mi hijo me dice, sos un cocodrilo, comes cualquier cosa, como de todo. Tal cual. Mi vieja no puede creer todavía que coma remolacha. Pero bueno, después me parece que te cambia, pero tal cual, para bien. Tal cual. Esta hermandad que tenemos los veteranos de guerra, con solo mirarnos nos entendemos ya lo que nos pasa, las patologías, las depresiones, las tristezas o las ganas de seguir luchando. Tal cual. Vos tu ganas de seguir luchando, yo te lo veo y sé que lo haces con tu profesión. Tratás de malvinizar. Y estábamos hablando antes de entrar al programa que tenés juventud también para trabajar como nosotros al lado tuyo. ¿Cómo la ves a la juventud en este momento y la juventud que está aprendiendo para estar en tu profesión, en los medios? ¿Cómo la ves? ¿Cuál es tu óptica como profesor de comunicaciones respecto a tu juventud, a Malvinas o el sentimiento patrio? Veo una juventud que por suerte en los últimos años se ha ido comprometiendo en muchos aspectos de lo que pasa en la realidad. Por supuesto que no puedo generalizar,
pero a diferencia de hace 15 o 20 años, hay un mayor grado de acercamiento a interesarse por ciertas cuestiones, y en lo que particularmente toca a Malvinas, veo cada vez más ese interés, pero más que el interés, el compromiso de no olvidar. Por supuesto que en esto tiene muchísimo que ver el laburo que hicieron los veteranos. Ustedes son parte ineludible de esa tarea, y aclaro que no lo digo ni de chupamedia ni por el grado de conocimiento que tenemos, sino porque sé de lo que han hecho y lo puedo tranquilamente transmitir como una prueba concreta y fehaciente de que esto sí caló dentro de las nuevas generaciones, más allá de la fecha, del calendario, del efeméride, del feriado. Con lo cual abre, me parece, una ventanita hacia el futuro, que es la que nos está estimulando para no bajar los brazos, para seguir insistiendo con este mensaje, y básicamente para convencer y convencernos de que cuando hablamos de malvinizar no significa cantar la marcha de Malvinas el 2 de abril, ponernos un par de borceguíes y desfilar por cualquier lado en el que nos inviten. Significa también crear y ratificar conciencia de soberanía, conciencia de que este país, esta patria que ha sido muchísimas veces en su historia tan vilipendiada, bastardeada, manoseada, violada, tiene también en una generación que no está muy lejos de la nuestra, un contrapeso que invita a mirar para adelante y que obviamente es parte de esa consolidación como identidad que tanto se está reclamando. Sí, nosotros también sentimos que la posta la están tomando la juventud y eso nos pone muy felices. En el caso de él, los alumnos en Twitter, la verdad que mandan felicitaciones de la técnica, cómo enseña, decir que debe ser muy bueno enseñando. Es muy bueno, no es porque sea mi amigo, pero es muy bueno de verdad. Bueno, al menos lo veo hablando, ¿no? Bueno, nos vamos quedando sin programa, está terminando, así que... ¿Qué decir? Me da pena que termine, sí, realmente, ¿no? Para una ¿Estás invitado para otro programa? Ningún problema. Yo tengo que dar un saludo muy especial antes que termine el programa. Mañana, 10 de junio, yo elegí en aquella época una fecha como el 10 de junio para casarme. Mañana cumplo 28 años con el amor de mi vida. Un beso grande, Silvana, te amo. Un besote. Y te dejo el cierre del programa, Chiqui, por favor. Sí, no, simplemente decirle a Marcelo... Muchas gracias. No, gracias a ustedes por venir. La verdad es un orgullo y algo que me toca muy fuerte al alma. Gracias por venir, por tu buena onda realmente, por lo que contás. La verdad que es interesantísimo, por eso digo que nos quedamos cortos. Bueno, volveremos. No te quepa la menor duda. Siempre estamos volviendo. Andrea, felicitaciones, bienvenida. Gracias a ustedes y gracias por este programa y por este invitado también, ¿no? Muy bien. Y me pone muy contento saber que tenés ganas de hacer más cosas con nosotros y nos vamos a seguir viendo en la radio y trabajos afuera de acá también. Ni hablar. Chicos, gracias. Cari, Nico, nos estamos Feliz viendo. Cumple, Cari. Gracias a nuestros oyentes. Muy buen fin de semana. Nos estamos viendo el próximo viernes, 14 horas. Malvinas, no te olvido. Chau, chau. Por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo. Voy a recordar lo que cantamos una vez, mirando el cielo. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Yo no sé por qué a veces me pierdo